En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Queremos, Señor, ponernos en tus manos y verdaderamente decirte con todo nuestro corazón que te amamos, que no hay otra razón ni otro motivo en esta noche para estar aquí, sino es que te amamos y necesitamos de ti, Dios. Nadie, Señor, puede decir que no te necesita, que no quiere nada de ti, a no ser que sea una persona rebelde. Pero aquel que dice que te ama y que dice entregado a ti es aquel que quiere de tu presencia y anhela tu presencia, Dios. Anhelamos tu presencia en esta noche, Dios. Te amamos, Señor. Son palabras que seguido lo decimos, pero queremos que sean vida en nuestro corazón, porque tú mereces lo mejor. Tú mereces lo mejor de nosotros, Señor. Te amamos. Puedes levantar tus manos conmigo, con nosotros, y dile: Señor, permíteme rendirme a tu presencia, Dios, a tus pies, ver tu rostro, Dios, contemplar tu hermosura en el Espíritu y sentir que estamos ahí en tu presencia, Dios, adorándote. Dile: Cristo te ama. Cristo te amo. Tú mereces lo mejor. ¿Qué más puedo expresar? Dile: Cristo, Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo
sensibles, Señor, a tu presencia, sensibles a tu nombre, Dios, sensibles a tu espíritu. Que cada uno en esta noche podamos ser sensibles a la voz del llamado, a la dirección que quieres para cada uno, Señor. Sensibles a tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, guíanos. Tiempos difíciles estamos viviendo, pero también tiempos llenos de tu gloria, llenos de tu presencia, Señor. Y cuando tu pueblo clama a ti, tú responderás. Y en esta noche clamamos a ti, Señor, y te decimos una vez más: Cristo, te amo, dile. Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? Y con mis manos extendidas, adorándote, tu rostro puedo ver, sí puedo ver. Mi corazón es sensible a tu nombre, oh sí. Yo canto hoy aquí. Dile: con mis manos extendidas, adorándote, tu rostro puedo ver. Mi corazón es sensible a tu nombre, vamos, dile. Yo canto hoy a ti. Cristo, te amo. Cristo, te amo. Tú mereces lo mejor. Dile: tú mereces lo mejor. Cristo, te amo. ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? ¿Qué más puedo expresar? Podemos dar un aplauso a nuestro Dios. ¿Qué más podemos decirle si no es: te amamos, Señor? Te amamos, Señor. Sensibles a tu Espíritu Santo en esta noche. Háblanos, Señor. Oh, gracias, Señor. Tu palabra dice: porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y cuando cantamos tu palabra, entonces tu Espíritu Santo viene poderoso a nuestra vida. ¿Listos? Vamos a cantar. Que de tal manera Dios me amó, que a su
Señor. Tu tumba está vacía, demostrando que tú resucitaste. Y si te vamos a buscar, será a través de tu Espíritu Santo, de nuestro espíritu. Por eso queremos cantar lo que dice tu palabra, Señor. Porque de tal manera porque tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Todos, vamos. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Dile, eres mi roca y mi salvación. Seguimos hablando de Venga a nosotros tu reino, una serie que hemos comenzado, casi 12 clases, llevamos 12 enseñanzas referente a esto, y hoy el tema es la recepción del poder del reino, así se llama la enseñanza de esta mañana.
Y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él venga a iluminarnos por medio de su palabra. Este martes pasado nuestra hermana Yanet nos compartía lo valioso que es la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Es un tesoro que Dios nos ha dejado para transformarnos, para hablarnos, para fortalecernos. Entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros. Vayamos pues entonces a poner nuestro corazón para escuchar el mensaje. Padre, nos ponemos de acuerdo, Señor, tu iglesia y tu servidor, tu siervo, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, que nos instruyas en tu palabra, que podamos entenderla, que cumpla el propósito, que moldee nuestras vidas, que nuestros sentimientos se alineen, Padre, a tu palabra, que nuestras emociones, Señor, también, aún, Señor, nuestro intelecto, porque a veces nuestro intelecto impide que tu palabra venga a nuestras vidas. Nos disponemos completamente a escuchar el mensaje que tú has preparado. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a hacer esa obra en nosotros y esa poderosa transformación llegue a nuestros corazones. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Perdón. Durante el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, tuvo la oportunidad de ministrar a sus discípulos. El propósito de esta ministración y el pasar este tiempo con ellos, al menos consideran que fueron 3 años, era que ellos continuaran la obra que Él había venido a hacer. Él vino a este mundo a anunciar un nuevo reino. Entonces lo que ellos vieron, testificaron. Ellos hablaban de lo que habían visto. Encontramos varias partes en la Escritura en las cuales se hace mención a este testimonio. Por ejemplo, en Primera de Juan, no lo busques, simplemente se lo voy a leer esta mañana y ahorita vamos a entrar de fondo al tema. Nada más es para que encuentre usted. Primera de Juan 1:1 les dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. En el 2 dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Esta y muchas partes en la Escritura, los discípulos hablan de lo que la tremenda experiencia de poder estar con el Señor, de pasar un tiempo, de convivir con Él. Ha de haber sido algo verdaderamente asombroso. Bueno, a partir de que el Señor tuvo esta instrucción, tuvo este contacto con sus discípulos, dejó muchas instrucciones para ellos. La gran comisión es la gran comisión para todos nosotros, y todo aquel que es un discípulo de Cristo la conoce. ¿Usted sabe cuál es la gran comisión? Ir a ser discípulos a las naciones, ¿verdad? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la iglesia. Para eso ha sido fundamentado la iglesia, para que el reino crezca. Bien, pero dentro de esas instrucciones les hizo específicamente que esperaran un tiempo, que esperaran un momento para que ellos verdaderamente pudieran estar equipados para testificar. Eso que habían visto, esto que habían experimentado, tenían que esperarlo. Que no les ganara las ansias por ir a testificar al mundo, sino que esperaran un momento para que llegara algo como esto. Acompáñenme por favor a Hechos 1:3. Ahí vamos a comenzar y es nuestro versículo clave de esta enseñanza. Hechos 1:3. Cuando esté ahí me indica, por favor. Dice la Escritura: durante los 40 días posteriores a la crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Esto es algo importante, ¿eh? Y les hablaba del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo, dice. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo ya de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?
Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra, dice. Le leí la Nueva Traducción Viviente. Bien, aquí dentro de lo que acabamos de leer hay situaciones importantes que vamos a dar y luego vamos a entrar directamente al tema. Dentro del contexto que acabo de leer le podemos destacar, bueno, que después de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, convive con sus discípulos. A lo largo de 40 días se manifestó no solo a ellos, sino a mucha gente. En una parte dice que se le apareció hasta 500 personas, o convivió con 500 personas. Él está a punto de partir. Entonces deja una última instrucción. Solo unos versículos posteriores a esto vamos a encontrar que el Señor es ascendido al cielo y se va. Bien, la instrucción es: esperen, no se apresuren. Para adentrarnos en el tema de esta mañana debemos analizar algunos puntos, como le he mencionado. El primero de ellos es la pregunta que hacen los discípulos: ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Mire, durante los años que Jesús tuvo en esta tierra, los discípulos continuamente hacían esta pregunta: ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo se manifestará? ¿En qué manera se manifestará el reino de Dios? Ellos hablaban desde un punto de vista tradicional. Ellos consideraban que el Mesías era un conquistador terrenal, que liberaría a Israel del poder de Roma. Jesús no estaba hablando de ese reino, no estaba hablando de restaurarlo de esa manera. Jesús se refería al reino espiritual, al que se establecería en el corazón de todos los creyentes y en la vida de todos los oyentes. Todo aquel que escucha, entonces, ese llamado que hace Jesús a ese reino, los discípulos estaban confundidos. Como todos los judíos, los discípulos están disgustados al verse sometidos bajo el yugo romano. Querían que Jesús los liberara y que Él se promulgara rey. A lo largo de todo su ministerio, Jesús encontró siempre esta interrogante, esta cuestionante referente, esta incomprensión por parte de los discípulos. Todo eso que implica el reino de Dios era incomprendido. El Señor les está hablando que les va a entregar, que va a llegar el Espíritu Santo, que se esperen, que van a ser bautizados, y ellos preguntan: ¿cuándo nos vas a liberar de este yugo? El mismo Jesucristo anunciaba que el reino de Dios se había acercado, ¿recuerda? En Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. El problema es que ellos no le oían, no le entendían, no comprendían a qué reino se refería. Estaban convencidos los judíos de que ellos eran un pueblo escogido, y dentro de ese pueblo escogido pensaban que tenían privilegios sobre la gente. Por eso les costó tanto trabajo aceptar que el evangelio también llegara a los gentiles, a algunos de ellos. Ellos pensaban que estaban destinados en un puesto de honor, que tenían privilegios especiales y que después de ello podrían dominar el mundo. El pueblo judío pasó un buen tiempo como independiente, fue un pueblo próspero, pero ¿recuerda usted que dado su desobediencia y haber olvidado a Dios en el camino, haberse vuelto egoístas, haber levantado ídolos en contra de Dios, bueno, el Señor permitió que cayeran en manos primero de los babilonios, luego de los persas y luego posteriormente de los griegos, hasta llegar a las manos de los romanos? Es precisamente bajo el yugo de los romanos en el que se encuentra esta época en la que estamos hablando en este momento. Ellos concebían el reino de Dios como
de esta manera, como la política y la sociedad de este mundo. Sin en cambio, Jesús no hablaba de eso. Él hablaba de la política de Dios y del gobierno de Cristo sobre este mundo. Esperaban un libertador, y lo menos que esperaban es que este libertador viniera como se presentó, de esa forma humilde, nacido en un pesebre, hijo de un carpintero, que llegó triunfante a Jerusalén montado en un burro que era prestado. Eso no impacta a nadie. Eso no es la imagen de un conquistador, ¿está de acuerdo? Porque aún los conquistadores llegan en portentosos caballos, llenos de estrellas, rodeado de gente que los... Bueno, eso es lo que ellos tenían, la imagen que tenía que mostrarse. Esto no quiere decir que ellos estuvieran dudando de Jesús. De hecho, pues al verlo morir y haberlo resucitado, dice, ahora sí está con poder, ¿no? Ahora sí dio evidencia de que es el Hijo de Dios. Entonces, este es el momento. Viéndole resucitado y triunfante, se sentían muy confiados los discípulos. Ya con él le dijeron, Señor, entonces, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo vas a derrocar? ¿Cuándo vas a tumbar? Tenían muy metida esta percepción. Durante toda la enseñanza, Jesús estuvo corrigiendo esta mala enseñanza por parte, o este mal pensamiento, este mal concepto que tenían los discípulos referente a él. Jesús tenía que hacer esto con suma prudencia. Cualquier manifestación que hiciera Jesús en referencia a verdaderamente tomar el gobierno o derrocar al César era un símbolo de agresión al imperio, y eso podía ocasionarle que sus planes fueran frustrados. No quiere decir que no estuviera bajo el control de Dios, pero él sabía cómo podía obrar o de qué manera podía obrar para no levantar demasiado polvo, dicen por ahí, para no levantar alguna agitación social que pudiera ocasionar que no pudiera culminar con la obra que había comenzado. Bien, solo la luz del Espíritu Santo acabará de corregir estos prejuicios que tenían los judíos. Él les mostrará la verdadera naturaleza del Evangelio. Por el momento Jesús cree que no es oportuno abordar este punto. Se fija cómo le contesta, cómo le preguntan ellos, Señor, ¿ya es tiempo que vas a restaurar tu reino? Y Él les dice, no es tiempo de que ustedes sepan los tiempos, solamente Dios tiene el control de los tiempos. En un solo momento Jesús les contesta, solo es competencia del Padre fijar los tiempos y los momentos. Dios ha preparado todo. Cada momento que se ha llevado a cabo durante el ministerio de Jesús en esta tierra ha preparado para que se presente, se haga el desarrollo y que veamos la consumación definitiva de lo que la obra del Señor. No está fuera de su control. La soberanía de Dios se extiende sobre todo ello. La ignorancia de sus discípulos les hace entonces ver la gran necesidad que tienen de poder tener ese poder del cual habla Jesucristo mediante el Espíritu Santo para comprender la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio. Es trabajar para el restablecimiento del reino. Esa es la encomienda que tiene, ser testigos de todos los hechos que han visto, replicar las enseñanzas que Jesús había dado, hablando en Jerusalén, Palestina y finalmente alrededor de todo el mundo para llegar al pueblo gentil. La famosa frase con la cual hemos comenzado toda esta serie, que se encuentra en el famoso Sermón del Monte, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, son dos peticiones que se llevan a cabo cumpliendo la segunda para que la primera se lleve a cabo.
Si queremos que verdaderamente el reino de Dios se establezca en este mundo, debe de haber una obediencia y que se haga la voluntad de Dios aquí como se cumple en el cielo. Esta diferencia que existía en el concepto del reino que tenían los discípulos y el maestro, debido a esta serie de preguntas que está ya por partir el Señor, yo hubiera pedido preguntarle muchas otras cosas más, pero siguen insistiendo en que si ya va a restaurar el reino, es significativo para entender, bueno, que están batallando. La contesta que Él les dice es: solo el Padre tiene la autoridad de fijar estas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Jesús sí les está hablando del reino el cual vino a establecer. Sabemos pues que el reino de Dios ha ido creciendo en este mundo mientras cada creyente es alcanzado por medio de la palabra de Dios, pero veremos su plenitud cuando la venida de nuestro Señor llegue. Es sabido por todos nosotros que no tenemos una fecha para ello. Es sabido para nosotros que la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe el día ni la hora. Tenemos que analizar esta respuesta de manera que podamos confirmar que nadie sabe el día ni la hora en que veremos esa plenitud del reino de Dios estableciéndose en este mundo, tomando el control y gobernando con justicia y con poder sobre todo. Jesús explicó que Dios el Padre establece el tiempo en que deben ocurrir todas las cosas. Dios establece tiempos a nivel personal, a nivel nacional y a nivel mundial. Todo lo que acontece está bajo la soberanía y el gobierno de Dios. Entonces, bien valdría hacer una pequeña reflexión en este punto. Nosotros queremos de manera personal muchas veces que las situaciones se den un resultado inmediato. Estamos apresurados a obtener algo que estamos esperando en el Señor, pero muchas veces el Señor obra por medio de la paciencia para que podamos entender su soberanía y retiene algunas cosas para ver nuestro comportamiento. Entonces bien valdría la pena exhortarle o invitarle a que no seamos impacientes muchas veces y que esperemos en el Señor, como cantamos muchas veces, confiados en Él. Los tiempos de Dios son perfectos, dice la Escritura. Esta referencia de conocer los tiempos finales es algo que siempre ha inquietado el corazón del creyente. Mire, hay una serie de premoniciones o, no sé, profecías, podemos llamarle, que se han levantado a lo largo de la historia tratando de atinar la fecha en la cual nuestro Señor Jesucristo regresa. Encontré muchas, solo quiero hablar de 4, algunas de ellas muy curiosas, la primera sobre todo. La primera dice que en el año de 1806 hubo una gallina profeta llamada Letts. Esta gallina dice que empezó a poner huevos con la frase Cristo viene. Eso fue tomado como un milagro y tuvo muchísima difusión. Al final del tiempo se descubrió lo que todos sabemos. O sea, era un chantaje, ¿verdad? Era una manipulación. Vea cómo podemos manejar. Un agricultor de Nueva York llamado William Miller, tras muchos años de estudio, determina que entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844 se iba a acabar el mundo, era la venida del Señor. Bueno, él estableció que exactamente el 23 de abril de 1843 sucedería este acto, cosa que no sucedió. ¿Está de acuerdo? Nostradamus, alguien por ahí lo conoce, no han escuchado de él. Bien, estas serie de profesiones de Nostradamus dicen que decían que en el año, la interpretación que le dan a esta serie de premoniciones, dice que en el año 1999, en el 7º mes, vendrá el gran rey del terror. Es la frase que él utiliza.
Pero sabemos que en 1999 tampoco sucedió. Y por último, en 1891, Joseph Smith, que es el fundador de la iglesia mormona, convocó una reunión de sus líderes para decirles que había hablado con Dios y que supuestamente Dios le había comunicado que Jesús regresaría en los próximos 56 años y que el fin del mundo comenzaría en esa fecha, cosa que tampoco sucedió. Y de esto podemos encontrar muchas más historias. El hombre, al igual que esos discípulos, está preocupado por cuándo. Y la verdad, ¿tendríamos que preocuparnos cuándo? Tendríamos de estar preocupados porque nos encuentre haciendo lo que dijo que teníamos que hacer. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Estas son solo algunas de las muchas notas que se han mostrado como un fracaso rotundo sobre el tratar de descubrir los finales de los tiempos. Es un hecho trascendental, por supuesto que es un hecho trascendental. La Escritura no menciona una fecha exacta en la cual debemos de estar esperando. Lo que sí menciona claramente es que existen señales que determinarán la venida del Señor. ¿Usted ha escuchado el Señor viene pronto? Sí, el Señor viene pronto, es cierto. ¿Por qué? Porque muchas de esas señales se han manifestado ya en estos tiempos. Mateo 24, del cual no vamos a leer a plenitud, menciona muchas de esas señales. ¿Sí? Solo tomé una parte de Mateo 24, acompáñeme a Mateo 24, 36, solo para afirmarle y confirmarle lo que le acabo de decirle. Jesús habla a sus discípulos, les está diciendo los tiempos finales, y en Mateo 24, 36 dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. ¿Quién lo sabe? Solo el Padre lo sabe. Entonces, quizás no deberíamos de estar tan preocupados por definir o descubrir cuándo llegaría ese reino. Lo que sí deberíamos estar haciendo es estar preparados. Como iglesia, como personas debemos de estar preparados, como creyentes debemos de estar preparados. Lucas 12:40 dice: ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Lucas 12:40. Mientras este hecho acontece, mientras este momento llega, tenemos una encomienda en este mundo: establecer el reino de Dios de una manera parcial, recordando que logramos establecer el reino de Dios cuando una persona reconoce y acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aquel que reconoce el sacrificio, cree que en Jesús nació, murió y resucitó al tercer día, entonces esa persona experimenta esa fe salvadora para creer en Él. Ese es el mensaje del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona verdaderamente llega a esa fe salvadora, podemos decir que es un nuevo habitante del reino de Dios. Para lograr este acto, para lograr este hecho, no requerimos de sabiduría, no requerimos de elocuencia, no requerimos de mucha inteligencia, no requerimos de ningún acto humano para poder llevar este mensaje. No necesitamos nuestro convencimiento. Muchas veces detenemos nosotros la oportunidad de compartir el mensaje porque decimos: él no va a creer. No, tú no lo vas a convencer. La obra la hace el Espíritu Santo. Escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, primera de Corintios 2:4. Acompáñenme, por favor. Primera de Corintios 2:4. ¿Está ahí? Dice la Escritura: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos,
en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Entendemos pues que el acto del nacimiento de un nuevo creyente es única y exclusivamente por medio de la poderosa intervención de la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Maestro establece esta promesa de manera que toda obra regeneradora, salvadora y vivificadora es por medio de Él. Les dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sean mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, incluido Manzanillo. Para lograr esta encomienda necesitamos, para ser testigos, necesitamos el Espíritu Santo, la manifestación de Él sobre la vida de cada creyente. La obra del Espíritu Santo no es exclusiva del Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo está manifiesta desde la misma creación. Mas sin en cambio, la forma en la que hoy se manifiesta a todos nosotros es de una manera diferente, permanente, está en nosotros. El Espíritu Santo no es algo que no estuviera desde el principio del mundo. Hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo, obraron por medio de Él para realizar grandes hazañas y para hablar grandes verdades que Dios te tenía preparado para su pueblo. ¿Qué sería de Abraham, de Moisés, de David, de Elías, de otros personajes en la Biblia si la obra del Espíritu Santo no estuviera sobre sus vidas? ¿Usted se imagina con qué valentía se levanta David y va y afrenta a ese terrible Goliat? ¿Era su valor o era la confianza? ¿Por medio de quién obró? ¿En quién creía? ¿Quién le dio la valentía? Todos ellos son muestra de esa obra del Espíritu Santo que reposa sobre sus vidas. Grandes hazañas que realizaron cada uno de estos personajes son por medio de la acción del Espíritu Santo. Estos poderes han existido desde el principio del mundo. Así que podemos decir que Dios es eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero llegó un momento en que se experimentó este poder de tal forma que quedaría presente para todos nosotros. El poder del Espíritu Santo obraría para ser testigos a cada uno de estos discípulos. Mediante su testimonio, ellos comenzarían esta obra de una manera en forma expansiva. ¿Alguna vez ha ido a un lago o simplemente en un charco y tiene una piedra usted y ve cómo cae la piedra y esa piedra hace ondas expansivas? De tal forma los discípulos fueron llamados a comenzar a ejercer este ministerio, llevar el mensaje y que esta onda expansiva fuera creciendo y abarcara el mundo en su totalidad. Dice que durante los 40 días que estuvo presente con ellos después de su resurrección, les hablaba de ello, les mencionaba de ello, qué es lo que debían de hacer, cómo debían de comportarse, cómo debían de actuar, les instruía sobre el reino. ¿Estaban preparados? Sí. Quizás intelectualmente sí. Quizás entendían lo que tenían que llevar, porque usted y yo tenemos que estar preparados intelectualmente, ¿está de acuerdo? No puede decir, voy a ir a compartirle a alguien y no tiene ni una palabra que llevarle. Pero usted debe de confiar en la obra del Espíritu Santo para poderlo hacer. Entonces Jesús les dice, los aleccionó durante 40 días y sin en cambio les dijo, esperen a que llegue el agente,
el poder del Espíritu Santo para llegar a sus vidas. Estos días son días de gran trascendencia para la iglesia. Estas son las instrucciones de un capitán que está lanzando a sus soldados a la conquista del mundo. Ellos y nosotros. ¿Necesitamos ese poder hoy? Sí. Necesitamos ese poder. Yo necesito ese poder. Usted necesita ese poder. Necesitamos el poder de que el Espíritu Santo venga a redarguir en el corazón de las personas y vengan al conocimiento de la verdad y la luz venga a sus vidas. Pero es la obra del Espíritu Santo la que se hace. Lucas, el autor de este libro, Lucas es el autor del libro de los Hechos, habla de Jesús y da estas instrucciones. Dice que Jesús fue movido por el Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu Santo, podemos encontrar que obró para en la manifestación de la concepción de Jesús. Se lo leo, anótele nada más. Lucas 1:35 dice: el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¡Qué obra tan maravillosa! Después, cuando Jesús es presentado en el templo, de la misma manera, el Espíritu Santo intervino. Diferentes manifestaciones de Jesucristo fueron puestas o fueron evidencia de esa obra del Espíritu Santo. Una de ellas dice que en Lucas 4:1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Lucas 4:14 vuelve a mencionar: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Es obvio entonces que ahora también dé Jesús instrucciones a los que han de continuar esta obra de que sean movidos por el Espíritu. Les da un aviso importante: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder. No actúen hasta que reciban el poder. Jerusalén sería la iglesia madre, y de ahí se esparciría por alrededor del mundo, y los apóstoles serían los pilares donde comenzaría esa iglesia primitiva que hoy usted y yo conocemos. Jesús llama al Espíritu Santo esa promesa del Padre, esa herencia que había de llegar a nuestras vidas. En repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento se menciona de este Espíritu Santo que había de venir. También Jesús lo había prometido en muchas ocasiones a todos sus discípulos. Varias veces habló de él en su vida pública, mencionando: y ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, para que se quede aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Lucas 24:49. Juan 14:16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Somos llamados a ser testigos de Jesucristo en este mundo, a dar testimonio de Él. Y si no es por medio de este gran poder, nuestras palabras pueden ser vanas, vacías, inútiles. Al ascender a los cielos, el reino de Dios permanece en el corazón de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Este reino solo lo veremos en su plenitud cuando Jesús venga a juzgar a todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Antes de que esto suceda, debemos ocuparnos todos nosotros en proclamar el reino de Dios a las personas.
Debemos continuar el trabajo, ese que le fue encomendado a la iglesia primitiva. Después de su ascensión, Jesús no podría estar espiritualmente, físicamente en todos los lugares. Esta obra fue perfectamente planeada, de tal manera en que al ascender Dios, al ascender Jesucristo, tuviéramos otro consolador, dice. Otra persona que pudiera estar en todos los lugares y en todos los corazones. En Juan 14:16 dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora, escuchen, Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Él vive con ustedes en este momento y cuando yo me vaya, Él estará en ustedes, en ti y en mí. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguien que quede excluido de esta bendición? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree recibe este Espíritu Santo. Todo aquel que tiene esa verdadera convicción tiene ese sello. Una muestra es cuando en el Pentecostés estaban reunidos todos en un mismo lugar y todos fueron llenos, de diferentes lugares, de diferentes lenguas. Todos pudieron estar ahí y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Estuvo y está dispuesto para todo aquel que lo quiere recibir. El recibir esta bendición abre la puerta a una experiencia de una vida cristiana. Mucha gente se cuestiona o pregunta si verdaderamente este Espíritu Santo ha llegado a su vida. Si usted ha creído, sí. Si usted tiene esa convicción, sí, ahí está. Entonces puede preguntarse por qué me cuesta tanto trabajo cambiar. Quizá porque está haciendo caso omiso a lo que Dios quiere hacer en su vida. Está ignorando la instrucción. Está ignorando lo que Dios quiere hablarle. Está demasiado aturdido con este mundo. No mantiene una relación con Dios. Y eso obstruye que Dios pueda obrar en nuestras vidas. No es que no esté el Espíritu Santo. Hemos amordazado al Espíritu Santo. Lo hemos acallado. Estamos agobiados, entretenidos, distraídos, de tal manera que Dios no puede obrar. No le permitimos que esa acción se haga en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted tiene una intimidad verdadera con Dios? ¿Cuántas veces usted dentro de esa intimidad que se acerca, se postra y se dispone para tener esa relación con Dios, su mente verdaderamente está en ese lugar y no batallamos con eso? ¿Cuántas veces usted toma su palabra para leerla y a los 2 capítulos está durmiendo? ¿Cuántas veces le aburre a usted escuchar una predicación? ¿Cuántas veces usted cabecea en la iglesia? No es que no esté, estamos distraídos, lo estamos ignorando. El Espíritu Santo comienza esa obra de experiencia sobre nuestras vidas. No podemos permanecer en Cristo sin su Espíritu, dice la palabra. En Romanos 8:9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios viviente en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. No podemos pertenecer a Cristo si el Espíritu no está en nosotros.
No podemos estar unidos con Cristo sin su Espíritu. La persona, dice en 1 Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es uno solo espíritu con Él, dice. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios que los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. Pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. No podemos formar parte del cuerpo de Cristo si no es por medio del Espíritu. 1 Corintios 12:13 dice: entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu y todos compartimos el mismo Espíritu. La Iglesia Universal es identificada por un mismo Espíritu, aquí y en África. Esa es la distinción que debemos de tener. Y le digo algo, eso se percibe o se debería de percibir. Cuando alguien se identifica como creyente, deberíamos de sentir esa afinidad con Él. Podemos tener muchas diferencias en muchos aspectos, pero tenemos esa gran afinidad. Su espíritu y mi espíritu están en el mismo sentido. Estamos alineados en eso. El poder del Espíritu Santo no es limitado. Su capacidad y su energía va más allá de lo ordinario. Él nos da el valor, la entrega, la confianza, el conocimiento, la habilidad y la autoridad que requerimos para llevar a cabo esta obra que le acabo de mencionar. ¿Cuál? Es expandir el reino. ¿Qué necesitamos? Disponernos. Necesitamos actuar. Necesitamos confiar. Necesitamos creer. Necesitamos dar el paso. Necesitamos perder el miedo, la vergüenza y el temor. ¿Qué le detiene a usted para que podamos alcanzar más habitantes para el reino? Que que no le vayan a hacer caso, que no le vayan a poner atención, que no le hable como antes. Usted diga, quizás usted sabe, tiene más pensamientos en ese aspecto. A mí muchas veces me detuvo la vergüenza. ¿Qué le voy a decir? Era lo que me preguntaba. Si usted cree verdaderamente en Jesucristo, usted puede experimentar el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Jesucristo se lo prometió a todos los discípulos, a ellos que recibirían todo el poder y que serían los testigos. Note el proceso que se lleva a cabo. Recibieron el poder del Espíritu Santo, les dio el poder y después fueron testigos. Recibieron el Espíritu Santo, retuvieron el poder y después fueron testigos. Muchos de nosotros tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo nuestro propio poder y nuestra propia autoridad. Testificar no es mostrar lo que hacemos por Dios. Testificar es mostrar lo que Dios ha hecho por nosotros. No es mostrar nuestros actos, lo bueno que somos, lo maravilloso que somos, porque no somos tal como nos percibimos. Es hablar de un Dios que nos ha transformado, que nos ha cambiado por medio de ese poder. Porque a mí, no sé a usted, nadie me ha prohibido nada. Que alguien de la iglesia se pare y me diga, hermano, tienes que dejar de hacer eso porque estás mal. Si estoy en pecado, sí hay algo que tienen que decir. Si estoy en corrección, alguien tiene que decir. Pero muchas de las cosas que yo he dejado de hacer
ha sido por la convicción que ha venido a mi vida por medio de ese Espíritu Santo. Por medio de la obra que el Señor ha hecho en mi vida, entonces yo he entendido, y por agradarle, entonces he dejado hacer las cosas. Esa convicción viene en nuestras vidas de una forma maravillosa. Dios tiene una labor importante que quiere hacer, pero necesitamos que nos pongamos manos a la obra. Esta obra debe ser desarrollada mediante el poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos apresuramos como los discípulos queriendo ir a testificar, y en algunas ocasiones el Señor nos dirá: espera, este es el momento oportuno. ¿Cuándo y cómo hacerlo? Necesitamos la sabiduría de Dios, la inteligencia, la prudencia. Necesitamos el tiempo y el poder para ser verdaderamente eficaces en la obra que nos ha sido encomendada. Esta obra no ha terminado. Si alguien en su familia no conoce de Cristo, no ha terminado la obra. Si en su centro de trabajo no todos conocen de Cristo, todavía hay cosas que hacer. Si en nuestra comunidad hay gente que no ha escuchado de Cristo, ahí está. Ese es nuestro campo de trabajo. Debemos de asegurarnos en contribuir para que este círculo de esparcimiento del reino, del mensaje del amor de Dios, llegue a los corazones que no le conocen. Quiero cerrar de esta manera. Dice una historia: grandes represas en varios países han sido construidas con el fin de tener trabajo y riqueza. Pero aunque todo esté listo, los canales, las tuberías, las compuertas, los túneles, los motores, los generadores, si falta el agua para producir la energía y el poder, de nada van a servir esas obras de ingeniería moderna. Podemos tener todo en la iglesia, pero si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a producir nada efectivo. Necesitamos ese poder. El poder del que le hablo es la certeza de una promesa. Recibiréis poder, quiere decir recibirás la habilidad y la potestad para llevar a cabo. Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, no necesitarás el poder del hombre, o el convencimiento, tu inteligencia, tu sabiduría. Tú verás la obra de Dios. Muchas veces no te acordarás ni qué palabras utilizaste para mencionarlo. El objetivo de la promesa es darnos libertad y poder, darnos osadía y dependencia de Dios. El resultado, ser testigos de Él en todos los lugares y en todos, bajo cualquier circunstancia. Lo importante no es saber cuándo el reino de Dios será restaurado, sino que nosotros lo vamos a recibir poder para expandirlo. De esto debe de ocupar nuestra atención. El poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo podemos recordar una enseñanza que creímos olvidada, o cuando traemos a la memoria una cita que necesitamos exactamente en el momento oportuno para poderlo ministrar. El poder del que hablamos es un poder para revelar la verdad y hablar con justicia. El poder de Dios va acompañado con señales y prodigios. Este poder no lo podían resistir los judíos, tampoco los gentiles. Cuando la convicción verdaderamente llega a nuestras vidas, no hay resistencia humana que pueda sostenerse. Un corazón es quebrantado, como si fuese un martillo cayendo sobre el corazón de una persona para quebrantar su orgullo y reconocer que necesita de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hace Dios. Transforma de tal manera a esa persona que creemos algo increíble. Esos son los milagros.
En el libro de los Hechos 2:37, acompáñenme por favor. El primer capítulo que leímos era esa promesa de ese poder de Dios. Lo voy a llevar hasta el 37, Hechos 2:37. Todo lo que antecede a este versículo 37 es la gran y extraordinaria predicación que llevó a cabo Pedro, lleno del poder de Dios para hablar a la multitud. Y la respuesta que tiene esa multitud a esto dice así: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Una sola predicación transformó a 3,000 personas en un solo instante. Ese es el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. ¿Lo necesitamos? Sí. Hoy. Lo necesitamos en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Entendemos pues que esta obra que Dios ha comenzado en nosotros por medio del Espíritu Santo ha transformado nuestra vida, de manera que nosotros le hemos dado la oportunidad o somos accesibles. Si seguimos batallando con una circunstancia, tendremos que analizar si no hemos hecho caso omiso a lo que Dios está hablando en nuestras vidas, si hemos ignorado algo, o si estamos siendo oídos sordos, como dicen por ahí. Pero ese poder está en usted. La llenura del Espíritu Santo es algo que sucede de una forma ocasional y se manifiesta no cayendo al piso, no haciendo alguna manifestación extraña, sino en una convicción verdadera y una transformación en nuestro interior. Una persona que está llena del Espíritu Santo lo manifiesta en su forma de ser, más allá de cualquier manifestación física. La mayor evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es un corazón obediente a Dios. Esa es la mayor evidencia de un corazón, de una persona que está llena del Espíritu Santo. Habla de Dios, piensa en Dios, vive para Dios, testifica para Dios, desea agradar a Dios. Esa es la llenura. Pero todos los que hemos creído hemos sido bautizados. Nadie está fuera de ello. Quizás es un momento de reflexionar si ese poder de Dios tenemos que avivarlo, despertarlo, buscarle para poder llevar esta obra de expandir el reino. Padre, permite que tus hijos, tu iglesia, en todos nosotros sea manifiesto el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, se haga efecto esta transformación, esta revelación y la convicción en la vida de aquellos que aún no te conocen, Señor. Permite, Señor, que ese mismo poder actúe sobre nuestras vidas para transformar nuestro carácter, de manera que cada vez más y más
nos asemejemos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Haznos sensibles, Señor, para no ignorar la corrección, la instrucción, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Todo ello que hablas a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a abandonar aquello que nos detiene, la pereza, la flojera, el cansancio, Señor, el desánimo, todo eso que viene, Señor, y que nos turba y que nos impide verdaderamente, Señor, ser sensibles a lo que tú quieres hacer. Danos valentía para que podamos llevar el mensaje de salvación a aquellos, el reino de Dios, Señor, el mensaje de tu venida, Padre, esa que con anhelo esperamos todos nosotros, esos que solamente veremos esta obra completa cuando se establezca el reino milenial en este mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Yo te pido, Señor, que traigas al corazón de mis hermanos la certeza de que si verdaderamente han creído, han confiado en el Señor, el Espíritu Santo está en ellos. Y no necesitan hacer nada extraño, nada fuera de orden, sino solamente tener esa fe para creer que en ellos está esa obra. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Guárdales, séllales, Padre Dios, que en todo momento tú seas su refugio y su bálsamo, y que tu palabra esté de continuo en su mente, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.